Hola amigos, ¿qué tal? Como todo viernes, aquí estamos con el estudio del libro del profeta Daniel, en este caso el capítulo 7, que se titula Las cuatro bestias. Bueno, antes que nada vamos a orar al Señor. Padre poderoso y Dios amado, en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, para pedirte que nos abras tu palabra, Señor, que nos abras el entendimiento y la comprensión para entender lo que tienes para decirnos en esta tarde. Te damos todo el honor, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hoy vamos a ver en, esta, en este estudio del libro del profeta Daniel, los primeros 6 capítulos han sido como testimonios, ¿no? de esa época, testimonios de los reyes, del Señor revelándose a través de sueños y de interpretación de sueños, usando como medio a Daniel. Y a partir de este capítulo, de aquí hasta el final, que son 12 capítulos el libro, vamos por el 7, comienza, digamos, una sección que es de visiones y profecías, ¿no? Este libro es muy importante, ya les dije que este libro se compara con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, vendría a ser el Apocalipsis del Viejo Testamento. En el libro de Daniel hay muchos paralelos con el Apocalipsis, entonces lo que vamos a hacer es, hoy vamos a ver lo que nos dicen, lo que nos dice el capítulo 7. Y bueno, cuando terminemos los 12 capítulos vamos a hacer uno más, un estudio de comparación entre lo que le fue revelado al profeta Daniel y lo que le fue revelado al apóstol Juan en el Apocalipsis, para que ustedes vean que se condice todo, o sea, todo tiene un paralelo y estamos hablando de lo mismo, ¿no? El Señor nos revela cómo va a ser el final de la película, ¿no? Como siempre digo, por más que parezca que todo está mal, nosotros ya sabemos cómo termina la película. Y eso es una ventaja. Bien, bueno, como decía, esta empieza la sección de visiones y profecías. No sé si ustedes recuerdan, en capítulos anteriores el rey Nabucodonosor había tenido un sueño en el que soñó una enorme estatua hecha de distintos metales. Si recuerdan, la cabeza representaba a Nabucodonosor, al reino de Babilonia, y era toda de oro. El pecho y los brazos era de plata, y representaba al imperio medo-persa. El vientre y los muslos eran de bronce, y representaban al imperio griego. Y por último, las piernas y los pies, parte de los pies y de los dedos de los pies, eran de hierro, y los dedos de los pies estaban mezclados con barro. Bueno, esas piernas representan al imperio romano. Estos imperios se sucedieron históricamente tal cual como nos lo dice la Biblia. Y bueno, le traigo esto a colación porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. El rey Nabucodonosor soñó con los 4 imperios en forma de una estatua de un hombre esplendoroso, enorme, imponente. Y aquí vamos a ver que el Señor, o sea, sí los veía Nabucodonosor, que representa, digamos, a la humanidad, como ve la gloria de los imperios y la gloria de los reinos y todo lo demás, mientras que el Señor los ve de otra manera, ¿no? Los ve como bestias feroces, como, salvajes, carnívoras, depredadores, que se devoran entre ellos y devoran a los pueblos, ¿no? Eh, Nada, bueno, vamos a ir viendo. Vamos a comenzar con el versículo 1. Y dice así: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar.
y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bien, vamos a analizar estos 3 versículos. El primer año como ven, en el capítulo anterior vimos que cómo terminaba el reinado de Belsasar, ¿no? Vimos como la última noche, la mano que escribía en la pared, que fue conquistado y muerto por los medopersas, que conquistaron Babilonia, ¿no? Bueno, acá nos retrotraemos, acá lo que hace Daniel es escribir, que seguramente ya estaría escrito. Lo que pasa que cuando montaron el libro, pusieron, o sea, es como que separaron las visiones de todo el resto. Entonces, claro, aquí volvemos para atrás. Volvemos en el primer año del reinado de Belsasar. ¿Se acuerdan que yo les había contado que el año de la coronación no se contaba? Pero en este caso Belsasar era un corregente, ¿sí? No sabemos cuándo su papá lo puso al mando del reino y él se fue a hacer sus cosas. No sabemos bien, pero este es el primer año en que el rey Belsasar ejercía su corregencia. Bien, Daniel tuvo una visión. Según lo que nos dice aquí, él estaba en su lecho, estaría durmiendo. No sabemos porque acá dice que tuvo Daniel un sueño y visiones a la vez. No sé si sería todo un sueño o sería mezclado, medio despierto, medio dormido. La cuestión es que él tuvo un sueño y lo escribió y relató lo principal del sueño, ¿no? Y empieza a contar. Dice, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En el Antiguo Testamento, siempre que se habla del gran mar, se refiere al mar Mediterráneo. ¿Sí? Ese era el gran mar. Pero a la vez acá, como en parte simbólico, ¿no? El sueño está lleno de simbolismos. El gran mar, además de ser el mar Mediterráneo, normalmente representa a multitudes, a pueblos, a las naciones. Cuando hablan de la gran mar, normalmente a veces se refieren a una muchedumbre de gente, ¿no? En este caso serían las naciones, ¿no? Y nos dice que los 4 vientos del cielo, o sea, del oeste, del sur, del norte y del este, combatían sobre el gran mar, ¿no? Imagínense, normalmente cuando el viento sopla, sopla de un solo lado, ¿no? Bueno, imagínense 4 vientos soplando de los 4 puntos cardinales. ¿Qué se formaría? Un torbellino, un huracán, no sé, pero seguramente esos vientos combatiendo sobre el mar crearían una mar agitada, ¿no? Imagínense. eh, Acá hay varias interpretaciones con el tema de los vientos, evidentemente el viento representa espíritus, ¿sí? Normalmente también en la Biblia cuando hace referencia al viento, cuando lo hace simbólicamente se está refiriendo a espíritus, ¿no? Mucha gente piensa que estos son 4 principados, o sea, casualmente los 4 principados de los 4 imperios, ¿sí? Sería como un combate de ángeles, ¿no? De ángeles caídos, porque son principados, son los principados que regían estos imperios, ¿no? ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Si eran 4 principados demoníacos, una casa dividida no puede permanecer, ¿no? Como decía Jesús. Eh, no quiere decir que estaban peleando entre ellos, sino que tiene mucho que ver con el tema de la cultura, de la influencia en la humanidad de estos reinos, del reino romano, del imperio romano, del imperio griego. Nosotros, inclusive hoy, esa influencia de las culturas, de la filosofía, de muchos de los pensamientos de estos reinos, están como mezclados en nosotros, ¿no?
Entonces, esto es como una misión global. Por supuesto, es una interpretación, no es una doctrina súper comprobada y que uno podría decir, sí, esta es la verdad. Bueno, son opiniones, ¿no? Pero esto es lo que más se acerca a lo que podría llegar a significar. Entonces tenemos que los cuatro vientos de los cuatro ángulos de la Tierra combatiendo entre sí. Se cree que son los principados que dominaban a cada uno de estos imperios y combatían en una manera simbólica, ¿no? Sobre la gran mar, ¿sí? Provocaban una gran turbulencia, como el mar representa a las muchedumbres, a las naciones, esa turbulencia es como un continuo pelea y el tratar de imponer el pensamiento griego, el pensamiento romano, el medo persa, el babilónico. Entonces más o menos eso sería. Bueno, Daniel nos dice que él estaba mirando eso. Imagínense lo que va a haber sido ver eso, ¿no? A mí siempre el mar me causa mucho respeto y me da impresión, sobre todo cuando está picado, cuando está turbulento. Eh, Encima era de noche, ¿no? Bueno, dice que él vio a cuatro bestias diferentes la una de la otra, subían del mar, salían de esas naciones, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice a continuación. Vamos a ver la primera bestia que él vio. Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bien, tengo acá mi ayuda a memoria. Bueno, hice lío, esperen un segundo que hice lío. Aquí está. Bien, la primera bestia, bueno, como vemos, era un león alado. Si nosotros vamos a las ruinas de Babilonia, y si ustedes lo pueden googlear, pueden buscarlo en internet, en la puerta de Ishtar, que era una de las puertas de Babilonia, hay un león alado, una escultura como que custodia la entrada de esa puerta, ¿no? Y era muy común en el imperio babilónico los leones alados. Evidentemente aquí no se está hablando de la primera bestia que vendría a ser correlativa con la cabeza de oro que vio Nabucodonosor en el sueño de la estatua, que representa a él mismo, o sea, representa al imperio babilónico. Y en Babilonia tenemos estas esculturas, eran muy comunes, de leones alados, ¿no? Y combina la fuerza del león con la destreza del águila. El imperio de Nabucodonosor de Babilonia fue un imperio espléndido, ¿eh? Acuérdense de los jardines colgantes, la maravilla que habían hecho con esa ciudad, era una belleza enorme, muros que eran tan anchos que pasaban cuatro carros a la vez, cuatro carros de caballo, pasaban a la vez de tan ancho que era la muralla que tenía alrededor de la ciudad. Era una ciudad enorme. Yo la otra vez me olvidé de contarles cómo fue que los medopersas conquistaron Babilonia, porque era inexpugnable. ¿Se acuerdan que Belsasar sabía que los medopersas estaban conquistando y que se acercaban a Babilonia? Pero él, sin embargo, hizo un banquete. Es decir, ¿cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que viene un ejército a pelear con vos? Porque él estaba confiado en la ciudad. En la ciudad había un río que era un afluente del... Ay, no me sale el nombre ahora del río. Ay, es más famoso, del Éufrates, perdón. Un afluente del Éufrates pasaba por en medio de la ciudad. Ellos sabían que tenían agua, lo podían sitiar años, que ellos iban a resistir, porque tenían agua potable, que era lo más importante, ¿no? Para una ciudad. Y bueno, ¿cómo hicieron los medopersas para conquistar Babilonia? Que ellos estaban tan confiados en esa ciudad maravillosa. Lo que hicieron es, antes de llegar a la ciudad, en la bajada del río, antes de entrar a la ciudad, lo que hicieron fue lo desviaron. Desviaron el cauce del río hasta que quedó seco y en el medio de la noche entraron por el río. Porque el río sí pasaba por las murallas, pasaba por debajo de las murallas. Y ellos pasaron por debajo de las murallas y así entraron en la ciudad y la tomaron. Vale, bueno, esto es
Es algo que me había quedado en el tintero de la otra vez. Vale, bueno, para más información, para, para que nosotros estemos seguros de que está hablando del Imperio Babilónico, inclusive su mayor representante, que fue Nabucodonosor. No sé si ustedes recuerdan la locura de Nabucodonosor, cuando tuvo una sentencia de Dios en la que lo echaron de entre los hombres y se comportó como un animal y como una bestia. La apacentaban en el campo y comía hierba y le creció todo el pelo y las uñas, hasta que él reconoció que Dios era Dios y que él le daba el reino a quien quería y que los reinos eran de él. Entonces él volvió a ser, o sea, volvió a recuperar la cordura. Y se le fue toda esa soberbia que tenía anteriormente. Entonces acá vemos, por eso es tan sugerente, dice, la primera era como león y tenía alas de águila, así era al principio. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue cuando Nabucodonosor se le dio la sentencia y fue presa de la locura. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto es cuando él reconoce que Dios es Dios y está sobre todo imperio y sobre todo hombre, ¿no? Y que él había sido soberbio. Entonces reconoce su soberbia delante de Dios y se humilla. Entonces le fue devuelta la cordura, entonces él se puso en pie otra vez y le fue dado un corazón de hombre, ¿sí? Porque él había puesto su corazón como el corazón de Dios, como el corazón de un Dios, digamos, ¿no? Se adjudicó la belleza y que todo lo había hecho con la fuerza de su mano, cuando fue Dios el que se lo dio. Y ahí es cuando él reconoce que él había sido soberbio y bueno, reconoce a Dios como soberano, ¿no? Entonces se levantó porque él andaba arrastrándose como una bestia, ¿no? Y bueno, se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, esta es la primera bestia que ve Daniel, que representa el imperio babilónico, ¿sí? La cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor. Vamos a ver la segunda bestia. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Bueno, este oso representa al imperio medo-persa. En la estatua de oro en la estatua que vio Nabucodonosor, representa el pecho y los brazos de plata. ¿Sí? Bien. Dice que se alzaba más de un lado que del otro. Eso es porque el imperio medo-persa era una unión entre Media y Persia. ¿Sí? Al principio estaban bastante parejos, digamos, ¿no? Pero después con el tiempo Persia adquirió más dominio sobre, o sea, entre los dos era el más fuerte, digamos. Persia era más fuerte que Media. Entonces se levantó, y por eso el oso está levantado más de un lado que del otro, ¿no? Como que es una unión de una liga de 2 naciones, pero una es más poderosa que la otra, ¿no? Que fue adquiriendo poder a medida que pasó el tiempo. Vale, tiene 3 costillas en su boca. Esto podría representar, ya lo vuelvo a repetir, no es doctrina, son teorías. Esto podría representar las conquistas que tuvo el imperio medo-persa, porque al oeste él conquistó Babilonia, al norte conquistó Lidia y al sur conquistó a Egipto, que probablemente por eso sean las 3 costillas que tiene en la boca. Y ahora fíjense en esto, le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Esto nos habla de que con la veña de Dios, y le da la orden, levántate, devora mucha carne. El Señor usa a los imperios o a las naciones, digamos, para emitir juicios. ¿Sí? Babilonia cometió muchos, el imperio babilónico cometió muchos, hizo mucho daño, sobre todo a Israel, ¿no?
Dios usó a Babilonia para emitir su juicio sobre Israel, pero después los babilonios se excedieron, me parece. Eso es una apreciación mía, ¿no? Se excedieron y bueno, también fueron castigados. ¿Con quién? Con el imperio medo-persa. O sea, esto nos dice que el Señor es el que permite y el que levanta o derriba reyes, o levanta y derriba imperios y naciones. ¿Vale? Bueno, entonces quedamos en que esto es el imperio medo-persa, representado por el oso. Fíjense que son todos animales salvajes, son todos animales depredadores, carnívoros, y que producen mucho daño, ¿no? Así los ve el Señor. Vamos con la tercera bestia. Dice, después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bien, esta bestia es un leopardo con 4 alas y tiene 4 cabezas, ¿sí? El leopardo es un animal muy rápido y encima con 4 alas sería muchísimo más rápido. Esto representa a Alejandro el Grande. Es el imperio griego, que fue el que conquistó todo el imperio medo-persa y conquistó, creo que fue el imperio que más territorio conquistó en toda la historia de la humanidad, ¿no? Alejandro en 10, 12 años conquistó todo lo que se podía conquistar y murió a los 33 años, o sea que empezó desde muy joven. Y tenía con una velocidad y una celeridad nunca vistas antes en la historia, ni antes ni después, en la historia de la humanidad. De hecho, hasta el día de hoy se estudian las estrategias de Alejandro el Grande para la guerra, para la conquista y todo eso. Un personaje tremendo. ¿Qué pasa? Él muere a los 33 años y no tiene a quién dejar, o sea, tenía un hijo muy pequeño, pero por eso no se tuvo en cuenta, ¿no? Y todos sus generales, los generales que él tenía, estuvieron combatiendo entre sí, qué sé yo, hasta que quedaron 4 nada más, que fueron los que se repartieron el imperio de Alejandro el Magno. Estos 4 generales representan las 4 cabezas del leopardo. Dice, los generales fueron Ptolomeo, que se escribe con P al principio, pero no se nombra, sería Ptolomeo, no sé cómo sería, Ptolomeo. Él se quedó con la parte de Egipto. El otro general era Casandro, que se quedó con Macedonia y Grecia. El tercer general era Seleuco, que se quedó con Siria y Babilonia. Y el último era Lisímaco, que se quedó con Tracia. De estos 4, en el siguiente capítulo vamos a ver toda la profecía, porque los que más preponderancia tuvieron fueron Seleuco y Ptolomeo, quienes libraron una guerra que duró años, ¿no? Y pasaron un montón de cosas históricas. En el próximo capítulo el Señor va a profetizar exactamente todo lo que pasó después en la historia. Pero esto, imagínense, todavía estaba el rey Belsasar, que fue el último rey de Babilonia. Después vino el imperio medo-persa y después vino esta bestia, que es el imperio griego, con Alejandro el Grande, y después de que muere Alejandro el Grande, estos generales se quedan con el reino que era de Alejandro el Grande. Y el Señor ya profetiza todo lo que iba a pasar, que es en el siguiente capítulo, no sé, 200, 300 años antes. Vale, bueno, este representa el imperio griego, que es en la estatua de Nabucodonosor, representa el vientre y los muslos de bronce. Fíjense cómo va bajando de categoría, de ser espléndido, va bajando y cada vez se degradan más, que no tiene que ver con el tema del poderío, sino tiene que ver con el carácter humano, ¿no? Se van degradando las personas. Vamos a ver la cuarta bestia. Dice así, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, primer detalle. Esta bestia, que es la cuarta bestia, no, Daniel no la compara, o mejor dicho, el Espíritu Santo no la compara con ninguna bestia conocida en la tierra. O sea, era tan espantosa esta cuarta bestia, que no había comparación, no había manera de compararla con ningún animal que nosotros conocemos. O sea, así de terrible y horrenda era esta cuarta bestia, que representa, por un lado representa el Imperio Romano, ¿sí? Que es el cuarto imperio, que representa las piernas de la estatua de Nabucodonosor, que eran de hierro. Fíjense que dice, tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. El imperio romano fue tremendo, eran una máquina de destruir. Eh, Estuvieron muchísimos siglos dominando todo el mundo conocido, o la mayoría del mundo conocido, y o sea, los romanos, ¿cómo decir? Eran despiadados, no tenían corazón a la hora bueno, ustedes saben qué tipo de torturas usaban, los látigos con pedazos de hierro en la punta atados para hacer más daño. Bueno, Jesús fue azotado por ellos y crucificado. O sea, inventaban todo tipo de martirios y eran una máquina de conquistar, y muy, muy disciplinados, y no tenían corazón, en el sentido de que no tenían piedad. Eran totalmente despiadados los soldados, eran así, ¿no? O sea, nada personal, como diría. Nada personal, ellos iban, le daban una misión y la cumplí, y conquistaron todo. Bueno, ese es el primer detalle. Pero esta bestia, este aquí, que tiene 10 cuernos, que representan a 10 reyes. Daniel queda intrigado con esta bestia. Por eso les decía, el primer detalle es que representa el Imperio Romano, pero va mucho más allá. El Imperio Romano ha terminado hace tiempo, ¿no? A pesar de que bueno, el Imperio Romano terminó tuvo su fin en el siglo XI, y de ese fin hasta los días de hoy se ha intentado por distintas maneras, o sea, como reavivarlo, ese reino. Que eso ya lo vamos a ver cuando les diga cuando hagamos el capítulo extra, en donde vamos a hacer todas las conexiones con el Apocalipsis. Les voy a explicar también esto, ¿no? Que han tenido, durante este tiempo, han tratado de hacerlo renacer el Imperio Romano, ¿sí? De hecho, el Imperio Romano, hay muchos que dicen, el Imperio Romano no desapareció. El Imperio Romano pasó de ser un imperio político a ser un imperio religioso, ¿sí? Pero bueno, eso es para el último capítulo. Vamos a seguir leyendo. Perdón, antes de seguir leyendo, fíjense esto. La bestia esta tenía 10 cuernos, ¿sí? Y un cuerno pequeño salía de entre ellos. Fue pequeño, dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, el cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acá tenemos que en la visión Daniel ve 10 cuernos en la cabeza de la bestia, ¿sí? Ahora la Biblia misma nos va a explicar qué son esos 10 cuernos. De entre medio de esos cuernos
empezó a nacerle un cuerno que era más pequeño que los otros, pero ese cuerno fue creciendo. Y a medida que iba creciendo, derribó a 3 de los 10 cuernos. ¿Sí? O sea que quedaron 7. Y este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, boca como de hombre, y hablaba grandes cosas. Y a la vez dice que estuvo mirando eso hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Esto evidentemente no sabemos si los tronos fueron puestos en el cielo. Yo creo que fueron puestos en el cielo, ¿no? Que de repente Daniel empezó a ver y vio más allá, o sea, más arriba vio. Y habla de un anciano de días. Por supuesto, Dios es espíritu, no sabemos cómo es la forma de Dios, ¿no? Sabemos que Jesucristo tiene un cuerpo de hombre, es el cuerpo resucitado, y que por los siglos de los siglos, durante toda la eternidad, va a estar con ese cuerpo, ¿sí? Eso es lo que nosotros creemos, que va a seguir con ese cuerpo humano. Pero Dios Padre, que sería este, el anciano de días, se representa a sí mismo delante de Daniel como un anciano, el anciano con el pelo blanco, dice, representaba la sabiduría, ¿no? Por eso se ve como un anciano, ¿no? Porque no tiene ninguna necesidad de mostrarse como un anciano. Pero la ancianidad refleja, para el Oriente Medio, refleja, el cercano Oriente, perdón, refleja la sabiduría, ¿sí? Y su vestido era blanco como la nieve, o sea, la pureza, la justicia, la santidad del Señor. Dice, y el pelo de su cabeza era como lana limpia, ¿sí? Su trono era llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto es algo que yo no sé explicar cuando hablan de las ruedas del trono. No es en el único lugar en la Biblia donde lo habla. Honestamente, ¿vieron cuando uno dice, tengo que investigar esto, tengo que investigar, quiero que alguien me lo explique, voy a buscar, y siempre por algún motivo uno lo deja y bueno, no les puedo explicar por qué dice que el trono tenía ruedas, ¿sí? Les soy totalmente honesto. No tengo la menor idea, pero lo voy a investigar, se los prometo. Dice, bueno, que el trono era una llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, o sea, la bestia, la cuarta bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, aquí, en el paralelo del sueño que tuvo Nabucodonosor, ustedes recuerdan que estaba la estatua erguida, qué sé yo, hasta que de repente una piedra fue cortada, no con mano, y fue arrojada a los pies de la estatua y la derribó y la destruyó y la desmenuzó de tal manera que no quedó nada. Y esa piedra se hizo como un monte que llenó toda la tierra. Bueno, esa piedra representa a Jesús, ¿sí? Y representa su reino, ¿no? Acá lo que estamos asistiendo, lo que está viendo Daniel es todo lo que iba a pasar. Después del Imperio Romano, y después de estos 10 cuernos, que más adelante vamos a explicar a qué se refiere, ¿no? Bueno, se los explico ahora, pues si no, no van a entender. Es muy sencillo. De ese imperio romano van a surgir 10 naciones, ¿sí? Porque los cuernos representan reyes y naciones a la vez. O sea, una cosa o la otra o las dos. Esos 10 reyes, de esos 10 reinos, de esos 10 países, va a salir el anticristo, que es el cuerno pequeño. Va a surgir el anticristo. Va a derribar a 3 de esos reyes. No sabemos si los va a matar, no me refiero a matarlos, me refiero a como decir, los va a anular como países, ¿no? 3 presidentes, pónganle. Los va a anular y va a surgir, ¿no? Después ese resto de los cuernos se van a unir y le van a entregar todo el poder a este cuerno, al anticristo, ¿sí? Va a ser como una confederación, no sabemos exactamente cómo, ¿sí? Pero algo de esto hay, ¿vale? Bueno,
Este cuerno va a hablar en contra de Dios, se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o todo lo que sea objeto de culto, y se va a imponer y se va a hacer adorar como Dios mismo. Él va a tomar el lugar de Dios. Y cuando habla de que, cuando estamos viendo que habla de que el anciano de Días se sentó, que destruyeron a la bestia, estamos hablando de cuando vuelva Jesús, ¿sí? De la segunda venida de Jesús. En ese momento va a ocurrir todo eso, antes, justo antes de la venida de Jesús, ¿no? Pero Jesús va a venir a implementar su reino en la tierra y esa bestia va a ser destrozada, ¿sí? Va a ser entregado para ser quemado en el fuego. Entonces sigue diciendo, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el Señor, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí vemos el paralelo con la piedra que fue cortada y que destruyó la estatua. O sea, de esos 4 imperios que habían, no quedó nada, absolutamente nada. Y Jesús implementa el reino de los santos, su reino, que va a durar para siempre. ¿Vale? Y dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Como ven en la foto, son estos 4 reyes, más bien reinos o imperios. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y dice Daniel, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de Días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, que era lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Como pueden ver, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Nosotros no inventamos nada. Dice, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el Imperio Romano, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es lo que yo les decía, los romanos arrasaron con todo, ¿sí? Ellos absorbían las culturas de los otros pueblos, ¿no? Pero ellos eran implacables, no había quien se les resista. Cualquier revuelta, cualquier cosa, ellos iban, pum, mandaban una legión y se acababa el asunto, ¿no? Estuvieron hasta el siglo XI, amigos. Bueno, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, del Imperio Romano, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Este es el anticristo, ¿sí? Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bien, acá dice que hablará palabras contra el Señor, que era lo que decíamos antes, ¿no? Todos sabemos más o menos lo que va a ser el anticristo, ¿no?
quebrantará, o sea, habrá persecución de los santos del Altísimo. Pensará en cambiar los tiempos. No sé a qué se refiere eso, no sé, cambiar el calendario quizá. Este, no sé, pasará del año solar al año lunar, no sé. O cambiará, yo entiendo que algo que tiene que ver con el calendario, ¿no? Dice, y la ley. La ley evidentemente acá se refiere seguramente a la Torá, ¿no? A la ley del Señor. Dice, serán entregados en sus manos los santos del Altísimo hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿sí? Que son 3 años y medio, ¿vale? De los 7 años de tribulación, de la gran tribulación, cuando surja el anticristo y les sea dado el poder, van a pasar 7 años, que es la última semana de Daniel. 7 años. Los 3 años, 3 años y medio primeros va a haber una relativa paz. Y a los 3 años y medio él se va a dar vuelta y va a mostrar verdaderamente lo que es, ¿no? Va a estar, dicen que va a estar poseído por Satanás mismo, y Satanás le da todo su poder, todo lo que le ofreció a Cristo. ¿Se acuerdan cuando lo tentó en el desierto? Que le ofreció, todo esto te daré si postrado me adorares, y le mostró todos los reinos de la tierra. Bueno, Jesús no los quiso, este sí los va a agarrar. Bueno, al final de esos 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Se está refiriendo al anticristo, ¿no? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Evidentemente Daniel no entendía las visiones estas, porque imagínense, estaba viendo cosas que todavía no han ocurrido hoy en día, ¿no? Imagínense la turbación, el espanto que le habrá causado haber visto todo lo que vio. Dice que se le demudó el rostro y los pensamientos lo turbaron. Dice, pero guardé el asunto en mi corazón y lo escribió. Dios le mandó que lo escriba. Gracias a Dios, el Señor quiso que nosotros supiéramos, que estemos atentos, para que no estemos desprevenidos, ¿no? Cuando empiece a ocurrir todo esto. Y sobre todo, que no nos dejemos engañar, hermano. Tampoco hay que entrar en la paranoia, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la vacuna del COVID, que dicen que ponen el microchip y qué sé yo. Hermano, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. El Señor se va a encargar. Lo que nosotros tenemos que cuidarnos es de escuchar de nuestra propia iglesia, de nuestros propios hermanos, ¿no? Pastores o lo que sea. Tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina que nos enseñan. Porque, hermano, hay mucho cordero con piel de lobo, ¿sí? Eh, Todo lo que no esté en la Biblia, todo lo que, todo lo que suene raro, uno lo tiene que comprobar. No podemos dejarnos llevar, tenemos que comprobar todo. Todo lo que nos dicen lo tenemos que comprobar que esté en la Biblia y tenemos que estudiar. O sea, estudiar, me refiero a leer, interesarse, escudriñar como nos mandó Jesús, porque si no vamos a ser engañados. Así que les pido, hermanos, les animo, les pido encarecidamente que se interesen por estas cosas. Porque si no, uno va, no sé, cae en cualquier iglesia y les enseñan cosas que no tienen nada que ver, que no son bíblicas. Y uno vive a lo mejor hasta que se da cuenta, pasan, no sé, pasan 5 años, 10 años, y es un tiempo perdido que se podía haber utilizado para trabajar en la obra del Señor. Por eso hay que ser expeditivo, hay que ser honesto y entusiasta.
y averiguar y aprender y leer la palabra de Dios. Es lo único que nos, es la única palabra segura que tenemos y la tenemos que aprovechar. El Señor es casi un mandamiento de Jesús, que leamos la palabra, que estudiemos, que cuando tengamos dudas preguntemos, que si algo si no entendemos algo, eh, buscar o sea, comentarlo con hermanos, con personas que estudiaron un poco más, no sé, pero averiguar hasta el fin. ¿eh? Bueno, sin más. Como ya saben, si tienen alguna pregunta, en la caja de comentarios que está abajo, pueden dejar su pregunta. Este, y nada, si Dios quiere, nos vemos el viernes que viene. Les mando un abrazo enorme y muchas bendiciones.